Hola, soy Leonel Aliza Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En estas épocas de fin de año, siempre el tema de la religión, el tema de ser agradecidos con el Creador, de también tomar conciencia de nuestra propia existencia, son el tópico, son el día a día de estos días finales, válgase la redundancia, del año. De ahí la importancia de que nosotros, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras percepciones y nuestras perspectivas en torno a la existencia y a la creación de dicha existencia y de los tejes y manejes de la vida, siempre será importante que tengamos conocimiento de los referentes, de las creencias que están alrededor de nosotros. En el caso particular de nuestra cultura, siempre va a ser importante que tengamos conocimientos de cepa de nuestro contexto judio-cristiano, principalmente de nuestro entorno cristiano, porque seamos o no creyentes, la cultura occidental y principalmente nuestra cultura latinoamericana, mexicana, dependiendo quién nos esté viendo, o incluso más allá de nuestras fronteras latinoamericanas, siempre va a ser importante tener estos referentes, tener estas perspectivas y, como siempre decimos en Yo Leo, nada viene de la nada. Entonces, estas perspectivas, estas situaciones son provenientes de culturas y muchas veces la cultura se ve reflejada en la literatura, porque la literatura parte de la realidad para poder ir creando todos los mecanismos que se ven reflejados en la poesía, en el teatro, en la narrativa. Por lo tanto, hoy en Yo Leo vamos a hablar de poesía mística y poesía religiosa. Y para ello tenemos el honor de contar con la participación y la asistencia de un especialista en el tema. Y me estoy refiriendo a Yoxan Becerril, a quien le doy mi más cercano y mi más sincero agradecimiento y a su vez te doy la más cordial bienvenida, Yoxan. Muchas gracias por aceptar la invitación a Yo Leo. Hola Leonel, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme, primero que nada. Gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y pues, más que especialista, yo me digo un eterno aprendiz de la mística, porque la mística es un tema muy, muy grande que nunca se termina de aprender y es poco a poco. Es igual como el proceso del místico, con mucha paciencia y con mucha ascética, esperando, esperando no encontrar nada, pero si te lo encuentras, es una revelación fuerte. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es la vida en general, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, ¿no? Ir buscando sin tal vez pretendiendo encontrar nada, pero si se encuentra es un momento glorioso, es un momento trascendental, que creo que el tema de la trascendencia es fundamental en cada aspecto de la vida. Y precisamente esto que tú mencionas, comencemos con lo básico para aquella persona que no tenga conocimientos previos en torno a los temas que vamos a ir descifrando, ir conversando, reflexionando a lo largo de esta charla. ¿Qué es la mística, Yoxan? Sí, claro. Bueno, para empezar hay que entender, la mística no tiene un origen, digamos, religioso o digamos cristiano, como a veces se... El origen de la mística proviene de los griegos, todo viene de los griegos, casi, prácticamente, y de las palabras latinas del término griego místicos, que significa en griego lo referente a los misterios, la tamística, que es decir, la ceremonia de las religiones mistéricas en el iniciado místices. El místices es el acto de poder decir las cosas con la boca cerrada o poder expresar con la boca cerrada. Entonces era como una experiencia, una transición entre el entregado al oráculo, a las deidades religiosas, bueno, no religiosas, más bien a las entidades más allá de lo trascendental, podría decirse, porque no le llamaban Dios, no le llamaban espiritualidad, ellos sabían que buscaban alcanzar algo más allá de un estado de conciencia, y era el estado místico, ¿no? El poder expresarse con la boca cerrada.
Sin embargo, pues con el nacimiento de las religiones, sobre todo el cristianismo, bueno, el judaísmo cristiano y todas las religiones cristianas, pues el término mística también fue apropiándose o fue tomando camino en las religiones, la religión cristiana sobre todo. Me refiero a religión cristiana, llámese católica, cristiana, protestante, o sea, en general, ¿no? Entonces, obviamente la primera pues es la católica por ser la más antigua en el aspecto desde su fundación, después de la época de Cristo, porque si nos vamos un poco más, digamos, bíblicamente, en el Antiguo Testamento no hay una referencia todavía a este término. La Biblia no lo menciona mucho, pero hay algunas pequeñas pistas de lo que puede ser una experiencia mística y que después, propiamente, ya después va a haber una tradición de poetas religiosos, propiamente hablando de poetas cristianos, que sí se van a catalogar o sí se van a identificar con una experiencia reveladora sobre una identidad o una revelación con Dios. Es decir, la experiencia mística ya propiamente desde la perspectiva religiosa es esta experiencia del místico con Dios, con una revelación, una deidad, un fenómeno más allá de él, y el poeta o el místico tiene la necesidad de expresarlo y la mayoría de las veces lo hace a través de la poesía. Hay diferentes tipos de mística, está la mística cristiana, está la mística hindú, está la mística budista, está incluso la mística nórdica, digamos, de diferentes tipos de religiones o creencias. Sin embargo, pues ahora o hoy en día, pues ya también se habla de otro tipo de mística, mística profana, mística social o mística de la naturaleza. Yo, pues, en particular me he estado, pues, o me especializo o he estado investigando más acerca de la mística cristiana. Y justamente creo que el aspecto fundamental que nosotros tenemos que tomar cuando estamos hablando de mística, partiendo de esta misma etimología que tú amablemente nos compartes, creo que ese es el aspecto fundamental, la experiencia. Creo que desde una perspectiva cultural, insisto, como lo decía en la presentación, más allá de si somos creyentes o no, en este caso particular del cristianismo, pero más allá de nuestras creencias, creo que la experiencia mística es algo encomiable, porque literalmente es hablarle de manera cercana, de manera próxima al origen, ¿no? El retorno a la semilla, ¿no? Un poco emulando ese título del texto de Alejo Carpentier, ¿no? El retorno a la semilla, el regreso a la semilla, porque precisamente la experiencia mística busca la explicación de algo, y ese algo muchas veces lo encontramos en la otredad. Y paradójicamente, muchas veces la otredad también la podemos encontrar en nosotros, en este desdoblamiento. Y entonces, a partir de tus investigaciones, a partir de tus perspectivas, Yoxan, ¿tú cómo puedes ver esa experiencia mística? ¿Cuáles son algunos de los elementos constantes o cuáles son los elementos que nosotros podemos destacar de la mística y en consecuencia de la experiencia mística? Bueno, en una perspectiva muy tradicional, existen las tres vías, ¿no? Digamos, de una experiencia, porque efectivamente la mística es una experiencia. Es una experiencia individual, en particular, donde hay que marcar una diferencia. Hay que marcar una diferencia antes de meternos con el tema de la poesía y con el tema de la literatura. El ser místico no te hace poeta. Una cosa es ser místico y otra cosa es ser poeta. El místico busca a Dios, bueno, digamos propiamente el místico cristiano, el místico cristiano busca a Dios. A él no le interesa la poesía, a él no le interesa nada de esto. El poeta busca embellecer el lenguaje, busca el lenguaje. Existen coincidencias o existen casos donde el poeta, donde el místico más bien, pues tenía, digamos, el arte de la poesía, era diestro en la poesía, podría decirse, y tenía además el conocimiento, no solamente, digamos, era un ciego de la fe, podría decirse, lo digo con todo respeto, sino que le gustaba nutrirse de otro tipo de conocimientos. Lo vamos a ver un poco más adelante, hablaremos más adelante de casos específicos, obviamente, el santo patrono místico español San Juan de la Cruz, junto con Santa Teresa, que son los dos grandes referentes. Detrás o después de ellos viene una gran tradición que, aunque hoy
hoy en día se preguntan, ¿existe todavía la poesía mística? Sí, sí existe, ya no como tal, ya no podemos asegurar, o digamos, nadie puede asegurar, oye, pero ¿de verdad sentiste algo? ¿De verdad viste a Dios? ¿O después de verdad sentiste a Dios? Eso ya es muy, muy personal, o muy, muy aparte, pero respondiendo, digamos, a tu pregunta, es una experiencia individual donde es un proceso por etapas. El primero es la ascética, que es la ascética es el estado de la quietud completa, donde el místico, donde el sujeto que busca es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque él busca y espera encontrar, pero sabe que el encontrar a Dios o esa unión es a partir de la voluntad de Dios y no su voluntad. Para eso existe una vía de reconocimiento, una vía de purificación y una vía de unión. Reconocimiento, que soy humano, que soy pecador, que soy esto. Purificación, me limpio, me arrepiento y estoy en un estado de oración y ayuno. Ese es ascético. Y por fin la unión. Eh, Volviéndonos un poco a lo que George Bataille va a decir en el erotismo, que es la unión más fuerte, y lo que también la poesía mística española lo va a decir también, pues lo más cercano que nosotros terrenalmente o moralmente podemos vivir esa experiencia es en el amor, sobre todo en el acto sexual. En el Cantar de los Cantares es esta alegoría o metáfora entre la unión del esposo y la esposa, la amada, que la amada es el alma y el esposo es Dios, y va a ser una tradición que pues va a retomar tanto poetas religiosos cuanto no religiosos, ¿no? José Emilio, bueno, San Juan de la Cruz y hasta José Emilio Pacheco y cuantos más. Existen diferentes versiones, Fray Luis de León, existe una serie de versiones, no solamente en la tradición española, sino también inglesa, bueno, anglosajona, hinduista, budista, oriental también, del Cantar de los Cantares, porque es un texto muy antiguo, ¿no? Que se le atribuye a Salomón, está incluido en la Biblia, que por ahí los teólogos, bueno, los que estudian ya más específico la teología, pues se dice que incluso es un libro que intentó sacarse de la Biblia, ¿no? Intentó ser sacado de la Biblia. Pero pues entonces es esa unión entre poderosa, digamos, entre el alma y Dios, donde el esposo es Dios y la esposa el alma, y por eso lo mismo se dice que, digamos, tradicionalmente en la tradición cristiana, se habla de unas bodas del cordero, se habla de la esposa con lino fino esperando al amado, y es toda esta carga, no solo de amor, sino también de erotismo. Y es precisamente ese tema el que a veces lo vuelve complejo para alguien no especialista en el tema, porque uno lee de manera literal el Cantar de los Cantares y es algo totalmente erótico, al grado de que uno no logra concebir así de cama, cómo la Biblia y cómo la religión ya institucionalizada permite esto. Pero justamente ahí es donde entra esta situación simbólica, ¿no? Jalando un poco agua a mi molino, que es mi especialidad en el ámbito de la filología del alma, que muestra de ello son mis dos tesis y demás. Ese aspecto del alma, la importancia del alma, a su vez el alma es usada a lo largo de la cultura, no importa, como tú bien dices, o bien decías hace unos minutos, todo nació en Grecia, desde la perspectiva occidental, la importancia del alma, el alma usada como este comodín, como esta carta comodín para diferentes aspectos, es decir, lo puedes usar desde la filosofía, muestra de ello son las apariciones del alma en textos de Aristóteles, de Platón, y ya no hablar de otros grandes filósofos a lo largo de la historia, el alma usada como referencia espiritual en general, sin importar esta carga religiosa o no, sino el alma como esta entidad en donde radica el espíritu o el alma como esta entidad que nos da la vida y en consecuencia todas los demás sucesos, las demás acciones. Y obviamente sin alejar el concepto y la concepción y el tratamiento del alma en un entorno religioso, ¿no? El alma como esta entidad en donde yace el espíritu y es el soplo de vida de Dios, ¿no? De ahí viene el concepto alma, ¿no? De soplo, y entonces el alma como esta entidad también, que es esta generadora o podríamos decir receptáculo de emociones, que es lo que nos hace
un poco ya cuando comienza esta concatenación de filosofía y religión, ¿no? Que lo podemos ver con los padres de la iglesia, ¿no? Lo podemos ver con Santo Tomás de Aquino y lo podemos ver con San Agustín y demás, ¿no? Cuando comienzan a retomar estos aspectos de Aristóteles, de Platón, y lo llevan un poco a la creencia, al dogma cristiano, y de repente ver, ¿no? Que hay tres almas, ¿no? Que el alma racional y el alma animal y el alma de la flora, de los vegetativa, y de repente estar asumiendo como el alma racional, ¿no? Es exclusiva de los seres humanos porque es la única que tiene la capacidad de raciocinio, y entonces ahí entra la interpretación de San Agustín diciendo que solamente en el alma racional yace el espíritu, es decir, todas las entidades vivas tienen alma, pero solo el alma de los seres humanos, para no decir el hombre, como lo menciona él, es el único que tiene espíritu. En el espíritu radica la racionalidad, esta capacidad de concebir la vida, cuestionarse su existencia y más aparte poder rendirle pleitesía al creador, porque los demás entes vivos no lo hacen, solamente el ser humano, porque tiene esta capacidad de razonar. Y entonces, a partir de un concepto tan anclado como es el alma, vamos viendo esta mística, ¿no? Obviamente también el concepto del alma, del soplo de vida, lo podemos ver en otras culturas, no exclusivamente en la judio-cristiana. Y entonces, el alma también como este filtro o esta percibidora o esta que logra percibir las emociones, automáticamente eso lo lleva al ámbito sensorial y en consecuencia sensual. Entonces, muchas veces las experiencias místicas, a veces llevadas a la palabra, que como tú bien dices, tenemos que entender primero la experiencia mística y después su relación con la expresión lingüística. Muchas veces ya cuando llevamos esa experiencia mística al mundo de las palabras, ahí es donde caemos en cuando muchas veces si tú no tienes el contexto, si no te dicen en el epígrafe o en una introducción que estás leyendo un poema místico, estás pensando que estás leyendo un poema erótico. Tú mismo mencionas al santo patrono San Juan de la Cruz, lees los poemas de San Juan de la Cruz y tú estás pensando de que es unos adolescentes saliéndose de reventón y teniendo una noche acalorada, pero justamente este contexto de este texto que se le atribuye a Salomón, este cantar de los cantares, esta situación de la importancia del alma, de las sensaciones y de poder razonar estas sensaciones, creo que es un elemento muy importante. Y más considerando que la mística es esta experiencia de buscar el origen y que en el aspecto así, eh, podríamos decirlo así, crudo, en el caso de nuestra especie y de las especies que conocemos, ¿qué mayor origen que la sexualidad? Entonces, no es de a gratis ver esta relación entre lo sensual, la sexualidad y el aspecto místico, que es esta relación con el uno, ¿no? Hablando un poco con estos conceptos de Plotino y estos aspectos, vamos a llamarlo así, filosóficos de la búsqueda del uno, la búsqueda de Dios, que después se va a ver en la escuela neoplatónica en el Renacimiento. Entonces, ¿tú cómo percibes esta relación tripartita, ¿no? Entre lo sensual, lo sexual y lo místico, que tiene este mismo campo semántico de la búsqueda del origen, y en el momento de ya quererlo extrapolar a las palabras, que podamos caer en esa anfibología, esta interpretación, estos sentidos de estar viendo la relación mística como esa sensación o este aspecto sensorial? ¿Cómo tú lo percibes o cómo se ha ido tratando a lo largo de la historia, Yoxan? Pues mira, ahorita que recordé que decías un poco acerca de soplo en el alma, el término, digamos, inspiración como esta idea de, pues de algo que es creativo, de algo que te inspira al arte, a la pintura, a la literatura, llámesele como se lea, tiene su origen la palabra en términos teológicos. De hecho, la palabra inspiración viene del hebreo antiguo, que significa ser soplado por Dios. Si nos vamos a eso, pues le estamos dando toda la razón a San Agustín, ¿no? Cuando habla del arte y que toda arte y toda estética, toda belleza debe ser de Dios y para Dios, ¿no? Respecto a la pregunta, esta triada erótica, esta triada que es muy interesante, que viene desde, bueno, yo estoy seguro que antes del Cantar de los Cantares ya
ya existía seguramente un texto más antiguo hablando de la sexualidad, hablando de esta divinidad sagrada. Vamos, incluso un poco, pues desde ahí venía, obviamente ya no se piensa así, pero pues la idea de la virginidad, ¿no? El primer acto sexual, obviamente, ¿no? Sin tener que meternos a cosas ya más de otro estilo, pero es cierto, ¿no? Y pues respecto a tu pregunta, creo que lo mejor sería como que ejemplificarlo, creo, con un poema del mismísimo San Juan de la Cruz, que lo estoy buscando. Aquí está. Es el famoso poema Llama de amor viva, porque ejemplifica completamente la idea del erotismo, la idea de la búsqueda y el encuentro y la divinidad. Ahí está esa triada entre el erotismo, lo sagrado. Y pensamos dos cosas. Bueno, obviamente todos sabemos la época en que, la mayoría de las cosas conocemos la época en la que vivió San Juan de la Cruz, la España del siglo XVI, más o menos. O sea, es decir, para la época este poema es súper escandaloso. No todo solo sino mucha de la poesía de Juan de la Cruz va a ser escandalosa, sobre todo porque le está escribiendo, ténganlo pensado, su mente está escribiendo un fraile, un sacerdote, un monje, ¿no? Un hombre activo en una que después se va a revelar del sistema de la Iglesia Católica y va a crear a los carmelitos descalzos y va a venir la contrarreforma y él va a ser arrestado y mucha de la poesía va a escribir desde la cárcel y por estos poemas pudo haber sido incluso llevado a la hoguera por la Santa Inquisición. No lo hicieron porque él tuvo que escribir sus explicaciones que prácticamente hoy en día son tomadas incluso como crítica literaria y como una gran justificación del porqué su poesía. Más allá de que si estaba diciendo la verdad o no, pero también tanto tiene calidad en poesía y tiene calidad en prosa, porque es su concepción. Y aquí les va. Llama de amor viva. Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios. Es decir, la íntima comunicación de unión de amor de Dios. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanca, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámpara de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Es un poema cargado con mucho símbolo. Lámpara de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Para la época se pensaba que San Juan de la Cruz estaba haciendo herejía porque estaba hablando de Dios como si fuera un encuentro sexual. Pero sí está describiendo un encuentro sexual. O sea, es decir, tú le puedes dedicar esto a tu novia y vas a tener una muy buena noche. Pero a lo que voy es que está hablando de una unión entre el alma y Dios, pero ¿por qué? Porque no es casualidad, es lo más cercano a una fuerte experiencia que podemos tener los humanos. Porque al no ser sagrados, al no ser santos, y San Juan de la Cruz lo tiene presente, pues incluso Santa Teresa decía de la vida, que eran calores lo que le invadía por todo el cuerpo y que incluso las monjas, sus compañeras, la bañaban con agua fría, ¿no? Y justamente este aspecto es importante, porque como tú lo acabas de leer, también yo tengo aquí a la mano mi buen San Juan de la Cruz, y justamente estaba siguiendo la lectura, incluso el primer verso, ¿no? Oh llama de amor viva. Entonces está hablando del amor, y entonces
ahí comienza este campo semántico y comienza la lectura, ¿no? Es decir, siguiendo a mi mentor, que es con quien conocí también a San Juan de la Cruz, Aurelio González Pérez, que en paz descanse, hace unos cuantos días falleció, entonces siempre tenerlo presente y más en estas épocas, porque yo recuerdo muy bien la clase de San Juan de la Cruz, que a nosotros nos hizo leer, no este poema, sino el otro famoso que inicia en una noche oscura con ansias en amores inflamada, y entonces mi mentor me hizo leer esos primeros versos y me preguntó así, sensatamente, ¿qué estás leyendo? Y yo, poesía, sí, gran descubrimiento, pero ¿qué más? Como que quería que nos atreviéramos a decir, pues esto es un poema erótico, ¿no? Regresando a la lectura que tú haces, Yoxan, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Totalmente está la simbología, hablar del centro, hablar de la llama, pues uno piensa en el centro del cuerpo, ¿no? ¿Y qué hay en el centro del cuerpo? Pues justamente los genitales, los órganos reproductores, pero aquí también tiene esta amfibología del centro, viendo a incluso el corazón, que hasta muchas veces estaba esta discusión entre los médicos, para que vean que esta situación iba más allá nada más de lo religioso, es en dónde yacía el alma, qué era el alma. Algunos lo veían en la glándula pineal, otros lo veían en el corazón, otros lo veían en el cerebro de manera general, otros hasta lo podían ver en el ombligo, ¿no? Viendo los puntos hasta de los chakras en otras culturas, ¿no? O sea, hablabas incluso tú de otras culturas, ahí está el famoso texto del Panchatantra, ¿no? El Panchatantra habla de eso y esos aspectos que también tienen esos guiños de la sensualidad, del erotismo, de hablar de la amada, etcétera. Y este poema de San Juan de la Cruz precisamente evidencia esta relación paradójicamente tripartita, hablando de la Trinidad, hablando, ¿no? La sensualidad, la sexualidad y este aspecto místico, esta comunión con Dios, y que la comunión con Dios te tiene que llevar al, a la máxima expresión de éxtasis. Muestra de ello es esa famosa escultura de Bernini, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa, que tú la ves y la puedes emular con un orgasmo, es la máxima sensación. Si Dios, que es en este concepto y en esta concepción y en este marco de creencias, es tu creador y tu creador te elige a ti para hacer este acto de comunicación, pues la comunicación entre estos dos personajes tiene que ser del máximo nivel. Como tú bien mencionabas, normalmente en el Antiguo Testamento la comunicación entre Dios y sus hijos era muy particular. Hablar de la comunicación entre Abraham y Yahvé, pues era literalmente como si dos personas, dos amigos estuvieran platicando, estuvieran conversando. No, nunca se muestra este aspecto sensorial. Era literalmente, se ponía a platicar. La conversación entre Job y el mismo Dios, como que nunca se muestra este aspecto sensorial, sino era el elegido y por lo tanto podía tener el teléfono. No es como si tuvieras hoy en día el teléfono de Dios. No cualquiera lo tiene, no cualquiera se puede comunicar con él, pero había hijos, por decirlo así, que sí tenían ese privilegio. Pero llega este momento del cristianismo y toda la situación, y como que esta comunicación con Dios no era de a gratis, había algo más y tiene que ser algo extraordinario. Y nuestro medio de comunicación para poder expresar esa máxima, ese efecto extraordinario, pues era un aspecto sensorial. Y qué mejor entender algo que es extraordinario con acontecimientos y sucesos sensoriales extraordinarios. Porque yo intento ponerme en los zapatos de los místicos y más de este tipo de místicos como San Juan de la Cruz, que hiciera referencia, pues platiqué con Dios, pues como que así como de, y pero si tú mencionas que esta comunión y esta comunicación con Dios es extraordinaria y la haces la analogía con la sensualidad, la sexualidad, creo que todo mundo también quisiera tener esa experiencia. Y entonces también el misticismo desde una perspectiva ya hablada también es algo aspiracional. No solamente es la promesa del cielo, la promesa de la vida eterna, de una vida alejada del fuego, sino también es algo aspiracional en el sentido de la vida estando en la tierra. O no sé tú qué piensas al respecto, Yoxan. Exacto, coincido justo con lo que acabas de decir, eso último, y es lo que en lo personal, igual yo
fue en la facultad, en tercer o cuarto semestre, cuando recibo clases de literatura renacentista y barroca, y ahí veo a los místicos, y es lo que me encanta, la idea de conocer esta experiencia con Dios, pero no esperar a la muerte, ¿no? Porque la promesa bíblica cristiana es hasta después de la muerte, hasta después de la muerte. Y como que mientras tienes que ser un pasivo y tienes que esperar y tienes que estar en este camino. Lo digo con todo respeto, claro. Sin embargo, de hecho, mira, aquí tengo a San Juan de la Cruz. Este está en mi librero, nada más que ahorita lo bajé para compartírselos. Es como el santo patrono aquí. Y y lo que me encanta es eso, encontré una poesía que no es una, o sea, no es un recurso literario, hay que aclararlo. No es un recurso literario como como en la novela o en otros poemas donde hacen hablar al muerto o hay una metaficción o no sé, no es un recurso literario. Eso es que quede claro, porque ya hablando ya aterrizándonos ya de lo místico a la poesía mística, donde como San Juan de la Cruz y otros poetas más religiosos, creyentes, tuvieron esta experiencia íntima con Dios y pudieron expresarla en el arte del verso, y vamos a ver una tradición que después se va a ir de la poesía mística a la poesía religiosa, ya no va a ser lo mismo, pero aún así va a ser esa devoción en donde en la poesía mística, les repito o reitero, no es un recurso literario, es de verdad que, o más bien el poeta asegura que tuvo esa experiencia, que tuvo esa, o sea, de ser pasivo, de esa pasividad paciente, pasó a ser activo en esa unión con Dios, porque Dios lo permitió, y es esa experiencia sensorial tan fuerte que solamente la puede expresar a través de lo que les puedo decir es como el erotismo, ¿no? Algo, un fuego, una llama de fuego que me quema, como también en la noche oscura, donde salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Ese verso a mí me encanta. O un no sé qué que queda balbuceando, que no sé, no sabe, no tiene palabras, el lenguaje ni siquiera alcanza. Un no sé qué que queda balbuceando, dice San Juan de la Cruz, y al final el reposo, y reposo sobre su pecho, o algo así dice al final, ¿no? Dice, quedéme y olvidado, el rostro recliné sobre el amado, es decir, así como cuando después del acto sexual, la amada se reclina en el pecho del amado, así él se reclina en el pecho del amado, porque alcanzó ese éxtasis y ya como que se baja, ¿no? Es como ese, pues sí, lo voy a decir con las palabras, es como ese orgasmo, ¿no? Alcanzas el máximo y funde y viene hacia abajo. Es algo así en la poesía mística, y por eso es lo que me fascinó, ¿no? En el aspecto de que hay una poesía que asegura esto y es el espíritu el que habla, no es el poeta en realidad, o sea, es el espíritu el que asegura, o el alma la que asegura haber tenido esta experiencia. Y eso es lo que me gusta. Y ya vamos, bueno, o sea, ya después va a venir cuando ya se viene todo esto de la poesía, obviamente ahí va a haber ciertos casos en particular, por ejemplo, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que pues no estoy diciendo que es mística, obviamente, pero va a tener características o rastros similares, pero donde ella le va a dotar esa fuerza al conocimiento, obviamente, en ese poema precioso, El Primero Sueño, pero es algo similar donde ella pone a la igualdad a Dios y al conocimiento, ¿no? Y ella va subiendo y ella va subiendo, así el místico, ¿no? Voy ascendiendo hasta alcanzar algo que está más allá de lo inexplicable y de lo innombrable, y que ni con palabras se puede llegar a describir, ¿no? Por otro lado, ya cuando hay una tradición de poesía mística, empezamos a ver esto de la experiencia religiosa y la experiencia poética, semejanzas, diferencias, puntos de contacto similares. A mí me gusta ver al poeta, y creo que no soy el único ni el primero, obviamente, sino que hay autores, hay poetas, hay críticos que hablan de la figura del poeta como un profeta, ¿no? Un profeta del lenguaje, porque pues incluso la Biblia lo dice, en el principio fue el verbo. Y igual, ese inicio de San Juan de la Cruz, perdón, del Evangelio según San Juan, es una bellísima metáfora del lenguaje. En el principio fue el verbo y habitó entre nosotros. El verbo habitó entre nosotros.
y el verbo sigue habitando. ¿Por qué? Porque lo seguimos reproduciendo. Entonces, toda esa tradición de la experiencia pues, poética, experiencia religiosa, que podemos hablar de ella más adelante, incluso cuando mencionabas hace un momento o hace unos minutos la otredad, igual también el propio Octavio Paz le dedica esa visión en ese libro del arco y la lira, su libro del arco y la lira, donde habla, ¿no? La experiencia religiosa y la experiencia poética, y cuál es la diferencia entre poesía y religión, semejanzas, diferencias. También el teólogo Rudolf Otto, filósofo Rudolf Otto, también va a hablar sobre la otredad, y es esa búsqueda que llámesele Dios, llámesele otredad, llámesele incluso Buda y otros nombres que ustedes gusten darle, es querer buscar una trascendencia vivos, no esperar a la muerte, es encontrar la trascendencia aquí en la tierra en vida. Y es justamente ese aspecto el más importante, porque algo que caracteriza a la mística es este juego dicotómico, por decirlo así, ¿no? Es este subir constante, llegar a la cumbre, pero después regresar para poder tener la oportunidad de compartirlo. Pero obviamente casi la mayoría de los místicos quisieran quedarse anclados allá, a esa máxima experiencia, pero puesto que regresan y lo comparten por medio de la palabra, ya sea en forma de poesía, que es la más característica, pero también en forma de experiencia, por eso por ahí tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que también se valió de la palabra para expresar su experiencia, y es como una promesa, es como esa famosa frase, ¿no? Del cachito de cielo, ¿no? Es decir, imagínate, si esta experiencia que yo la viví un solo instante, una sola noche, imagínate cómo va a ser vivir en el paraíso. Estas sensaciones, llevar a exacerbar las emociones, los sentidos, que justamente ahí podríamos ver una relación con lo que después sería tal vez el romanticismo, vivir las emociones exacerbadas, solamente que desde una perspectiva ya no tan religiosa, sino desde una perspectiva un tanto más humanizada, más cultural, pero es lo mismo, es la exacerbación de las emociones. Y entonces esta situación y esta comunión con Dios te va a hacer que tus 5 sentidos, que son los más conocidos, lleguen a su punto cumbre. Es como cuando nosotros probamos una comida que hace que nuestras papilas gustativas exploten y justamente nos muestren el máximo sabor que podemos sentir. Lo mismo la sensación, los demás sentidos, la vista, el oído, el olfato, ¿cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? Es la piel. Entonces, ese aspecto fundamental de la mística creo que es un gran aporte, no solo a la espiritualidad de la humanidad, sino también a este aspecto cultural, no solamente desde una perspectiva religiosa, sino en general, porque ese carácter de elevarte, 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 pero no quedarte anclado ahí, porque la mística no es egoísta, por decirlo así. A pesar de que lo siente solo una persona, regresa para compartirlo e intentar invitar de manera directa o indirecta a los demás a emular a esa persona para poder tener esa experiencia vivo, o por qué no, ese segundo escenario posible de tal vez a ti no te toque vivirlo aquí en la tierra estando vivo, pero lo puedes vivir eternamente en el más allá, en el final de los tiempos. Y otro aspecto que también es importante es esto que mencionas de la palabra. Al mismo tiempo que usan la palabra para expresarlo, al mismo tiempo esa sensación y esa experiencia es inefable. Es decir, no se puede expresar con palabras y por lo tanto tienes que usar referentes de otro ámbito. De ahí tal vez podríamos también entender la relación con el erotismo, con la sensualidad, porque es tal vez la sensación más próxima a lo que vive el místico o vive la mística en su experiencia. Entonces, esta dicotomía de la palabra y lo inefable, el subir, pero necesitar de bajar para compartir la experiencia, son los puntos cardinales, ¿no? O sea, esta ambivología de lo expreso, pero al mismo tiempo es inefable, subo haciendo, pero después al final desciendo, que muy buena referencia a la que haces del Primero Sueño de Sor Juana. Es decir, como que la mística de Sor Juana es el conocimiento, esta capacidad racional que tiene el alma humana para poder percibir, pero no es de gratis que inicie con el piramidal.
es subir, ascender y que el camino se vaya haciendo más estrecho para poder llegar a este punto, pero que al final desciendas otra vez para poder compartir la experiencia. ¿Quién diría que siglos después tendríamos Muerte sin fin de Gorostiza, que es otro ejemplo más, otro caso donde el conocimiento, la oscuridad y la luz, como que vemos que lo místico tiene estas dicotomías de lo alto y lo bajo, la palabra y lo inefable, la luz y la oscuridad. Entonces, como que la experiencia mística es totalizadora, porque no podemos entender la luz sin la oscuridad. No podemos entender la palabra sin el silencio, no podemos entender y valorar lo alto sin lo bajo. Entonces, creo que lo místico simboliza o sintetiza muy bien lo que es la vida, lo que es la experiencia de la vida y muerte. Por eso tampoco creo que sea de gratis esta analogía con el orgasmo de la muerte chiquita. Es una sensación de morirte, de que te extrapolas de tu cuerpo, pero después regresas. Es este bungee espiritual, ¿no? De que te vas y aunque se escuche el albur, perdónenme el albur, pero te vas y te vienes al mismo tiempo. Entonces, creo que ese aspecto es fundamental y justamente ya relacionándolo con la poesía, creo que eso es lo que refleja la poesía. Toda esta dicotomía, todos estos altos y bajos, esta claridad, esta oscuridad, este irte y venirte al mismo tiempo. Y todavía lo más irónico y lo más simbólico es que todo es al mismo tiempo, porque es oscuridad y claridad en un instante, porque siguiendo con la analogía del orgasmo es eso. No somos como los benditos cerdos que tienen orgasmos de 30 minutos, según dicen los especialistas. En el carácter humano es una sensación de un segundo, de unas milésimas de segundo, y entonces es ese irte y venirte al mismo tiempo, ver la luz y la oscuridad, es como el Aleph, ¿no? Ese concepto que en nuestro marco es muy de Borges, ¿no? Ver el inicio y el final al mismo tiempo, ver la palabra y el silencio. Entonces, creo que el aspecto místico es eso. Creo que esa es la gran trascendencia de que nos brinda el misticismo, insisto, más allá de las creencias, más allá del entorno, lo llamemos Dios, lo llamemos Buda, lo llamemos Nirvana, lo llamemos Valhalla, como lo queramos llamar, creo que es una sensación humana, creo que es un carácter racional, que no soy especialista en animales, pero basados en las teorías, basados en las observaciones que han hecho diferentes especialistas a lo largo de la historia, el ser humano es el único ente capaz de razonar incluso esas dicotomías, esos oxímoron existenciales. Exacto, y bueno, ya ahorita que nos estamos pasando de la mística a la poesía y vamos a pasar a la experiencia poética y todo ese recorrido, me gusta, hasta me estás dando cuerda, me estás haciendo recordar lecturas y sobre todo ideas que por ahí se tienen y que uno llega a escribir en una libreta y como que te da cuerda, sobre todo cuando empiezas a meterte a este tema de lleno y descubres, porque bueno, retomando lo que decías de de la época del romanticismo, perdón, pues curiosamente, después de San Juan y Santa Teresa, que ahorita vamos a retomar, regresamos un poco a San Juan porque pues, vamos a leer otros poemas por aquí de San Juan, algunos fragmentos, pero curiosamente, después de San Juan, o después de Santa Teresa, o digamos que los que retoman mucho a San Juan de la Cruz, fueron los simbolistas franceses y el surrealismo. Y el surrealismo francés. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué? Porque tanto Paul Valéry, un lector de San Juan de la Cruz, y le encantaba por aquello de vivir una experiencia fuera, pero estando vivo, y no ser, yo insisto, no ser un recurso literario, sino ser, yo viví esto y aquí está, y está escrito en poesía, ¿no? Entonces ellos decían, pues ellos estaban buscando, los simbolistas franceses, en búsqueda de la obra perfecta, el poema perfecto y de empezar a jugar con los cadáveres exquisitos y con todo lo que ya sabemos que ellos proponen. El cementerio marino es también un camino, ¿no? Antes de, o sea, yo creo que a mí me gusta, en lo personal, como que en dividir, como que, o bueno, obviamente hay más grandes, hay grandes poemas en la historia de la poesía, pero en cuanto a acercamientos de la experiencia poética, experiencia religiosa, me gusta San Juan de la Cruz con el cántico espiritual,
Sor Juana Inés con el primero sueño. Nos vamos un poco con Paul Valéry, el cementerio marino, y llegamos a Gorostiza con Mi muerte sin fin. Es como un recorrido que de seguro ya hay una tesis doctoral que yo no conozco en Francia o aquí en México, en la UNAM, en el Colmex, no sé, que hace ese recorrido de esos poemas, ¿no? Hay una línea ahí conectada, que puede ser desde la experiencia poética, la experiencia del alma, o esa combinación entre las dos, y que también, o sea, los simbolistas franceses, el propio Rimbaud, con sus dos libros, Una temporada en el infierno, es el bajar, y de ahí vienen iluminaciones, es el subir, es el regresar arriba, ¿no? Incluso, bueno, Rimbaud lo hace a la inversa, ¿no? Incluso hasta podría decir que es una mística a la inversa, donde tengo que bajar primero para poder subir, ¿no? Y no tengo que subir primero para poder bajar. Él lo hizo a la inversa, ¿no? Pero es cierto que, que ellos buscaban esta experiencia a través de otras cosas, bien sabemos, el hada verde, el ajenjo, u otros tipos de alucinaciones, ¿no? Otros tipos de recursos alucinógenos, ¿no? Se decía, por ejemplo, que creo que Baudelaire una vez intentó no dormir en 2 días seguidos para ver si podía sentir una experiencia más allá sensorial y poder escribirla, ¿no? Y es eso, o sea, es creo una combinación, o sea, yo digo que sí, o sea, yo creo que incluso científicamente puede ser comprobado y seguro está comprobado que si no duermes o no comes en 2 días, pues sí vas a empezar como que a alucinar, ¿no? Pero que escribas esa alucinación en poesía muy buena además, o sea, no es un verso ahí mal hecho, sino que es poesía de calidad, pues dices, pues entonces yo también, ¿no? Pero lo que voy es que, pues ellos lograron, ¿no? Ellos lo logran de alguna manera, y es esa búsqueda de la otredad de la que habla Octavio Paz, esa búsqueda de la otredad desde la época de lo antiguo, ¿no? Octavio Paz lo evoca en ese ensayo, desde qué momento nace la poesía, lo dice, y otros críticos o historiadores de la poesía lo dicen. No nace desde que el hombre aprende a escribir en verso. La poesía nace desde la época del ritual, desde el ritual de invocar a la lluvia, invocar a los dioses, invocar al fuego. Desde ahí nace la poesía, porque es un proceso, es un ritual de lenguaje. Entonces, completamente, la experiencia mística es llevada a esto, bueno, la poesía mística es llevar esta experiencia al verso. Y aquí, ahora sí, digamos, la preocupación del poeta místico es Dios, pero también es el lenguaje, es a través del lenguaje, porque una obra para Dios o de Dios tiene que ser escrita con un bello lenguaje, porque siguiéndonos con la escuela de San Agustín, pues la belleza es de Dios, entonces tiene que ser buena porque es una ofrenda, es un acto para Dios, ¿no? Entonces, pues ahí podemos encontrar, pues, belleza de calidad, o, perdón, poesía de calidad en San Juan de la Cruz, no solamente en cuanto a su forma, su métrica, sonetos, el gran conocimiento, porque bien sabemos que pues estaba educado, era un doctor en la iglesia, ¿no? Santa Teresa, que por ahí algunos dicen, su poesía no es tanto como de la misma calidad de San Juan de la Cruz, sin embargo, su poema de Muero porque no muero, a mí me parece bellísimo, es un poema muy, muy de calidad, y también en su prosa, en el libro de la vida y las moradas, vaya, o sea, parece que estoy leyendo otra Biblia, ¿no? Sobre todo el libro de la vida, donde ella habla de esa experiencia ya en prosa y donde recuerdo una de las primeras imágenes cuando queda huérfana de madre y pues ella asegura que la Virgen María se le aparece y le dice, yo seré tu madre y tú serás mi hija, ¿no? Relacionándonos con Cristo en la cruz y diciéndole a San Juan, al apóstol, hijo, ella y tu madre, madre, ella y tu hijo, ¿no? Entonces, hay toda una tradición por ahí, obviamente, pero, insisto, ellos aseguran que es verdad y creo que lo rico de todo esto, obviamente hay mucha riqueza tanto en el lenguaje, en la estética, en la filosofía religiosa, en la teología, o sea, le puedes entrar por todos lados aquí, desde nuestra perspectiva que es lo literario, hay gran herencia, ¿no? Hay una herencia que va desde lo español, después va a venir Fray Luis de León, por ahí también va a andar después Miguel de Molinos, que Miguel de Molinos va a hablar de ya un vacío de Dios,
él va a decir ya, o sea, como que ya Dios no me es suficiente, ¿no? Ya necesito algo más. Y después van a venir, les digo, pues los simbolistas franceses, los surrealistas, en este juego para poder encontrar estas experiencias. Y después pues va a venir una tradición que ya no se va a llamar tal vez poesía mística, pero van a identificarse con una poesía religiosa donde tienen todavía esta necesidad de comunicarse con Dios, con la divinidad, porque ante esa pregunta, bueno, ya después va a venir tanto la corriente filosófica y el conocimiento científico a querer demostrar que Dios no existe y que el raciocinio y Descartes y todo lo que ya sabemos, pero aún así Dios sigue latente, Dios sigue siendo símbolo hasta hoy en nuestros días, ¿no? En mis alumnos me preguntan en historia, ¿no? Oye, profe, ¿por qué si la historia estudia solamente fenómenos de la sociedad, por qué también existe historia de la religión? Y yo les digo, fácil, porque la religión sigue siendo un fenómeno importante. Hoy en nuestros días, países de Oriente viven en guerras por fenómenos religiosos, por historia religiosa. Entonces, es ahí donde se cruza el puente. Como les digo, ya después van a haber poetas que le van a llamar, obviamente ya la crítica le va a llamar poesía religiosa, para no meterse, digamos, en problemas. No quiero decir que es lo mismo, hay que aclararlo, hay una separación. Poesía mística es la experiencia, es la poesía que detona o habla de la experiencia mística, de que el poeta vive esta experiencia, mientras que la poesía religiosa puede ser una poesía que evoca la experiencia o puede evocar solamente a Dios y hablar sobre Dios y hablar de Dios, que se centra en Dios, pero puede incluso acercarse desde el ateísmo, desde la duda, desde el cuestionamiento, porque pues obviamente ya con los filósofos, con los existencialistas y después con el teatro del absurdo, pues va a empezar este cuestionamiento de que, bueno, ¿por qué Dios le permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios y Dios va a venir o Dios ya no va a venir? Y este eterno esperar al Dios que nos salve, y después va a venir un César Vallejo y va a decir, no, es que Dios parece un niño jugando a los dados con nosotros, ¿no? Entonces, es toda una tradición que en lo personal a mí me encanta, al grado pues que sigo rastreando, ¿no? Tenemos a Javier Sicilia, que tendrá sus críticas y todo, pero un poeta que recupera a San Juan de la Cruz, y él incluso habla de la muerte, retomando el tema de la muerte que lo mencionábamos en un momento, donde Javier Sicilia habla en Muertos de ese viaje a la otra orilla, al mar. El mar es ese trance de mi vida y mi muerte, recuperando de que en esta vida no lo vives, tal vez allá lo vas a vivir, y eso es justo lo que expresa Sicilia. Él no está diciendo yo estoy viviendo esta experiencia, yo tengo la esperanza de que en mi muerte después lo voy a vivir. No lo estoy viviendo aquí lamentablemente, no lo logré, porque sí lo intenta y nos va expresando, ahí nos va describiendo poco a poco, pero dice muerte que habita en mí y se hace atónita, ¿no? Alabando la muerte, esperando la muerte. Mencionabas a Borges, Borges va a ser otro místico, donde el Aleph, el Sahir es el punto de todo, es esa revelación. Y es un rastreo magnífico. O es una herencia, más bien, es una herencia que ahí va. Sí, y es justamente el mantra de este proyecto, de este espacio. Nada viene de la nada. Es decir, como tú bien decías cuando hablábamos del Cantar de los Cantares, seguramente tradiciones previas ya lo tenían, porque justamente la tradición oral, la necesidad de explicaciones fundamentales de la vida van forjando en cada civilización, en cada etnia, esta necesidad de explicar y, ¿por qué no?, de buscar la trascendencia por medio de la palabra. Entonces, la mística logra esa función, logra a través de la palabra esa cercanía, esa proximidad a cada aspecto de la vida, y la relación con el creador, la relación con el más allá, es un aspecto fundamental. Creo que a partir de la historia, ya que mencionabas las mismas clases de la historia de la humanidad y la historia de las religiones, algo que nos está demostrando nuestro paso o nuestro andar por este planeta es que las civilizaciones todo el tiempo quieren dejar huella. ¿Y qué mejor manera más puntual de dejar huella que estos aspectos tan fundamentales como lo sensorial,
lo sensual, la comunión no solo entre la civilización, entre la etnia, entre la tribu, sino también con sus deidades, ¿no? Porque un elemento fundamental a lo largo de las civilizaciones es esta búsqueda de el conocimiento y el reconocimiento. Y muchas veces los dioses cumplen esa función de podernos unir y reconocernos en algo. Hoy en día que nos jactamos en estas épocas de ser ateos y demás, tal vez nuestros dioses son las redes sociales, porque necesitamos del otro para poder hacer comunidad, necesitamos del otro para identificarnos. Entonces, este concepto de la otredad muchas veces también se ve reflejado en las deidades y el aspecto místico que posteriormente, como bien mencionas, Joxan, es este aspecto de la religión, es esa necesidad imperante de la humanidad por lograr generar comunidad, por lograr darle sentido a su existencia. Incluso los mismos existencialistas, había estas dos ramas, los existencialistas ateos y los existencialistas creyentes o cristianos principalmente, porque la existencia necesita confirmación en muchos aspectos. Y entonces Dios y la experiencia mística, como la hemos denominado, y la hemos demostrado, es necesaria en muchos aspectos. No importa si esa experiencia mística va dirigida a un Dios o va dirigido a algo más allá. Ese más allá puede ser la fama, puede ser la trascendencia, pero es algo que es superior a nosotros, algo superior que no podemos explicar, que no está al alcance de cualquiera. Porque si fuera al alcance de cualquiera, entonces no sería una meta, no sería un objetivo, no sería algo por lo que vale la pena pelear o por lo que vale la pena estar constantemente dirigiéndose, que es justamente lo que hablábamos de la experiencia mística, es este elevarse y llegar hasta la cima, pero después, cual Sísifo, volver a descender, volver a caer, pero con la intención de volver a llegar a la cima, aunque la experiencia nos diga que igual que Sísifo volvamos a caer, y es este mito que después retoma Albert Camus en su famoso ensayo, El mito de Sísifo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿La vida vale la pena o no vale la pena vivirse? Y al final, alerta de spoiler, Albert Camus nos dice que sí vale la pena vivir, pero que el sentido de la vida se la damos nosotros. Esto en un carácter y en un contexto existencialista, que él mismo no se jactaba de ser existencialista y al final de sus años hablaba de la experiencia y la necesidad del Dios como esto, precisamente, como este dador de razones. Si tú mismo en tu mismo entorno humano, en tu mismo entorno social no encuentras razones, no está mal creer en Dios y buscarlo como este dador de experiencias, como este dador de razones y motivos. Si con eso tú puedes hacer el bien, si con eso tú puedes seguir adelante, la religión, las experiencias místicas y todo lo que rodea a estas experiencias son bienvenidas. No importa más allá de la institucionalización de dichas creencias. Eso es algo que poco a poco la humanidad se lo ha ido apropiando, pero la experiencia mística va más allá de esa institucionalización. Entonces, creo que un aspecto importante que podemos ir trazando es eso precisamente, la experiencia mística, la experiencia religiosa como esta dadora de razones, como esta vía para poder explicarnos en primera instancia y explicar nuestro entorno, porque creo que este tema de la otredad es un elemento fundamental. Si yo no me veo reflejado en algo y a su vez yo no reflejo a alguien, ¿cómo podemos cuestionarnos nuestra existencia? Los mismos racionalistas que tienen a René Descartes o René Descartes como como su máximo mentor o como el iniciador de esto, es el pienso, luego existo, pero para pensar y existir necesitas un referente, porque para pensar necesitas una cultura que te anteceda y una cultura en la que estés tú afianzado. Y para poder existir, ¿cómo compruebas tu existencia si no tienes nadie que te rodee? Es como esta famosa frase de si un árbol se cae y no hay nadie para escucharlo, como de cuál es el sonido, si no hay nadie para escucharlo, si cayó o no cayó. Esos cuestionamientos muchas veces son los que nos van confirmando y nos van explicando a su vez la necesidad de asirnos en algo. Por eso les digo que hoy, por eso decimos, hoy en día que nos jactamos de ser más racionales y buscar la experiencia científica más no mística, automáticamente llegamos a los mismos, no llegamos a los mismos fines
pero por distintos medios. Queremos confirmar nuestra existencia, queremos buscar explicaciones y a veces tenemos que ascender, ya sea por medio del conocimiento, como lo hace Sor Juana en el primer sueño, o puede ser a través de esta experiencia y esta comunión con un Dios, como lo estamos viendo en relación con la mística. Mística que conforme va pasando el tiempo y comienza a haber este choque entre lo supuestamente racional, que es la ciencia, y la fe, que es lo espiritual, comienza a generarse esta dicotomía o esta evolución, por llamarlo así, o este proceso de lo místico cayendo a lo religioso. Y de ahí que tengamos autores que nosotros muchas veces no lo relacionamos con lo místico ni con lo religioso, como Francisco de Quevedo, y que tiene este autor que pasó a la historia como satírico y burlesco, pero también tiene sus salmos, es decir, su interpretación de los salmos, sus proverbios, sus poemas también filosóficos, es decir, este carácter racional, pero que no deja de mencionar el alma, el espíritu, el conocimiento, y también podemos tener obras como Los Sueños, que quién diría que siglos después estaría el surrealismo, y los sueños son con referencias, además de culturales, referencias filosóficas y religiosas. Tenemos al mismo Dante Alighieri, esto que mencionas, Joxan, de Rimbaud, también lo podemos ver en Dante, ¿no? Primero desciendo al infierno, primero inicio desde el infierno para poco a poco ir ascendiendo y lograr llegar al paraíso, que es esta dicotomía de la que hablábamos. ¿Cómo valorar el bien sin el mal? ¿Cómo valorar la luz sin la oscuridad? ¿Cómo valorar la vida sin la muerte? ¿Cómo valorar la palabra sin el silencio? Entonces, esta dicotomía que es tan característica de lo místico, también es tan característica de la filosofía. Ahí tenemos a Immanuel Kant, la crítica de la razón pura. Entonces, para poder criticar a la razón, tienes que hablar de su contrapeso, de su contraposición. Muestra de ello es incluso el concepto de Dios en un filósofo como Kant. Ver a Dios como un resorte, como un motivador de la vida. Es decir, racionalizar el concepto de Dios. Ya aquí no vamos a entrar en la discusión de su existencia o no existencia, sino el mismo símbolo de Dios a nivel cultural como un resorte para hacer el bien, para hacer lo correcto, para justificar nuestras acciones. Sean buenas o sean malas, eso depende otra vez de la otredad. Yo hago algo y necesito que el otro va a estar en el otro, mejor dicho, va a estar juzgar si eso es correcto o incorrecto. Entonces, esta transición entre lo místico y ya extrapolándolo a lo religioso, creo que es un aspecto muy importante, Yoxan, porque eso también evidencia el transitar de la civilización, que la civilización antes buscaba respuestas por las enfermedades, por las conquistas, etcétera, y después poco a poco se va racionalizando y entonces se quiere quitar este elemento místico sensorial para transformarlo en un acto de fe, en una creencia, en una perspectiva y en consecuencia en una posibilidad. O no sé tú qué piensas al respecto, Yoxan. Justo ahorita que mencionabas aquella de, digamos, esa idea, los racionales, o los racionales que pues sí se jactan de decir, no, nuestro pensamiento es racional y crítico porque no se basa en un Dios o no se basa en creencias abstractas, ¿no? Al final de cuentas, porque no puedes tocar a Dios, no es tangible. Este año, el doctor Adolfo García de la Sierra, que es un doctor filósofo aquí de la Universidad Veracruzana, publicó un precioso libro que se llama La naturaleza de la fe, escritos de teología. Ustedes pueden consultarlo gratis en la biblioteca digital de humanidades de la Universidad Veracruzana, y le dan en Google La naturaleza de la fe, y ahí les va a salir para poder descargar el libro. Y en ese libro, el doctor de la Sierra habla sobre eso y dice, es que y hay una parte, lo estoy parafraseando, no lo digo, no estoy citando tal cual, y yo tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro, porque también se publicó de manera física, pero en la presentación él decía, es que como que quisieron dividirlo, o sea, como si fueran versus racionalistas versus creyentes, y que ellos tenían la razón y que los que teníamos la creencia éramos ignorantes, vivíamos en la ignorancia, en el oscurantismo, y así como de esa manera tan tajante, lo hicieron, ¿no? Sin embargo, no se dieron cuenta que en vez de hacer un bien, cortaron
un enriquecimiento comunicativo entre estas dos ideologías. Y él decía, yo no estoy diciendo que convenzamos el uno al otro, sino más bien que creamos puentes, podamos crear esos puentes donde es cierto, la razón es necesaria, pero ¿de dónde viene tu razón? ¿De dónde viene tu raciocinio? Hay todo algo más atrás de tu raciocinio, tu manera de pensar. Evoca algo, siempre va a evocar algo abstracto, porque incluso las propias ideas no son tangibles. Se vuelven tangibles tal vez lo más cercano cuando ya podemos escribirlas. Y ahora, hoy en día que pues ya nada es nuevo bajo el sol, entonces, ¿qué? O sea, ya bueno, ya estás citando de lo citado, parafraseando y entonces, ¿cuál es tu idea fresca, no? ¿Cuál es lo nuevo entonces? En cambio, como que, bueno, ya hablando un poco, en cambio, bueno, desde la creencia teológica, y él lo dice desde el razonamiento de la fe, pues la idea de Dios sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la creencia cristiana religiosa, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son en dónde se sustenta tu idea? Y cómo crear esos puentes, esa poder comunicar entre una cosa u otra, ¿no? Nos estamos como que poniendo ya más filósofos, más así, como que digo, yo no soy filósofo, pero me gusta porque es una comunicación interesante, es un puente, es un diálogo. Incluso, pues, hubiéramos invitado a un filósofo para ver cuál, él iba a meter de seguro algo más, iba a enriquecer esta práctica de una manera mejor, tal vez. Y volviendo, pues, a la poesía, pues, la poesía yo creo que es lo más cercano a esa experiencia desde lo religioso. Es lo más cercano, ¿por qué? Porque es la expresión del arte que a diferencia tal vez bueno, yo creo que toda arte tiene una experiencia singular, pero creo que a experiencia de las otras, como podríamos decirse la pintura, yo creo que la música y la poesía están muy cerca, van de la mano, pero a comparación de otras como la escultura, la pintura, el teatro, donde sí, pues, eres corpóreo, utilizas otras referencias, en cuanto a que la poesía y la música, pues como que es una palabra, es una inspiración, ¿no? Y no es casualidad, creo yo, que poniendo unos jungianos, un poco retomando lo de la idea de Jung y y el inconsciente colectivo, no es casualidad que incluso los griegos, regresando un poco a los griegos, creían que la poesía era ser arrobado por una musa, ¿no? Que el poeta era arrobado y como que estaba en un trance, ¿no? Y es eso, ¿no? El creer todavía que, ok, detrás de la poesía, detrás de Muerte sin fin de Gorostiza hay un gran trabajo, hay noches de escritura, hay tallereo, pero también nos gusta creer, y creo que eso no se nos va a quitar por muy lectores críticos que seamos, pero sí nos gusta creer que el poeta tiene algo diferente, ¿no? Sobre todo poetas que pasan de una manera a la historia, ¿no? Digamos, un José Gorostiza, digamos, un Borges, digamos, pues, un sinfín de poetas, ¿no? O sea, que de alguna manera, nos dijeron algo diferente porque encontraron en la palabra ese acto revelador, ese acto fuerte, que a nosotros nos dijo algo y sigue diciendo algo a otras generaciones y a otras generaciones. Y podemos seguir leyendo se va a seguir leyendo a San Juan de la Cruz, eso es verdad, desde otra perspectiva tal vez. Recuerdo que la doctora Luce López Baral, que yo tuve la oportunidad porque tomé un curso en filológica sobre el lenguaje poético y la experiencia mística, ella nos dio una conferencia exquisita sobre Borges, hablando de Borges de la Lev al-Zahir. Tuve la oportunidad de estar ahí y la doctora Luce López Baral hablaba bueno, ella, aparte de ser estudiosa de la experiencia mística en Borges, su especialidad es San Juan de la Cruz, y ella habla de la influencia de la poesía sefardí en la poesía de San Juan de la Cruz. Entonces, pues, nuevamente, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, y si nos ponemos más atrás, seguramente vamos a rastrear más cosas, ¿no? Y solamente como para cerrar esta parte de la poesía mística y pasarnos un poco a la poesía religiosa,
Me gustaría como que para que quede claro de qué hablamos cuando es el subir y el bajar, esta experiencia, el ir buscando, pues sí, leer ese poema de San Juan de la Cruz, ese famoso titulado Una noche oscura o La noche oscura, la famosa llamada noche oscura del alma, que San Juan de la Cruz en sus escritos dice, ¿no? Es una noche más oscura de lo normal, que bien sabemos que de acuerdo a los que estudian el tiempo y todo esto, esa noche oscura probablemente son las 2, 3 de la mañana, justo en la hora pico de la noche, la parte más oscura. Retomemos, hay que recordar, San Juan de la Cruz está en la cárcel cuando escribe esto, está encerrado por la revelación de unirse bueno, de haber fundado la Fundación Carmelita, de los Carmelitas Descalzos, de ir en contra de estas enriquecimiento de la iglesia. Y entonces él es encerrado y él escribe este poema que dice así: Noche oscura, canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Ya desde ahí nos da muchas referencias bíblicas, la negación espiritual, aquello de negarse a sí mismo, llegado al alto estado de la perfección, es decir, la perfección solamente se alcanza cuando se llega con Dios. Y es esto. En una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo me giraba cosa, sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, que yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire del almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidada. Y esa parte, creo que la cúspide de ese poema, digamos el éxtasis, donde llega a la parte más alta, es la quinta estrofa, donde dice: oh noche que guiaste, oh noche amable, amable más que la alborada, es decir, una noche más brillante que el día, más brillante. Eso es un precioso oxímono, es una bella imagen de una noche más luz, más brillante que la luz del día, que la luz del sol, porque se está con el amado, se está con Dios, está esa unión, y dice: oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. A San Juan de la Cruz pudieron haberlo ahorcado por ese verso nada más. Amada en el amado transformada, es decir, el alma transformada en Dios. Es decir, yo me vuelvo Dios. Es impresionante, como bien dices, con este verso ya meritaba unos cuantos latigazos o incluso la muerte, porque es eso, es decir, ¿quién diría que en esas mismas épocas está esta situación un poco herejética que vemos en la Celestina, ¿no? Donde Calixto se refiere a Melibea como si fuera un dios y que merece toda su pleitesía y su vida y su devoción. Y eso era como de, ¿qué? Pero obviamente ahí se entiende que no iban a perseguir al buen Fernando de Rojas ni nada, porque se entiende precisamente este carácter herejético, ¿no? Desde la misma Celestina y estos amantes exacerbados que al grado de que ponían el amor entre ellos, este amor cortés, este amor carnal, lo ponían por encima incluso del amor a Dios, que eso pues viene de la misma tradición, el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita. Si tú quitas el prólogo donde explica que el buen amor es el amor a Dios,
Es un manual para el erotismo, es un manual del amor carnal, pero por eso en la segunda edición el arcipreste Edita tuvo que mencionar no, hablo del amor carnal en su prioridad, pero ¿cómo le va al final? Al final le va mal, ¿no? Como también le ocurre a Calixto y Melibea en la Celestina. Por eso escribe ese prólogo, pero en la primera edición no había ese prólogo. Entonces tú no vas leyendo y es esta sensualidad, este erotismo que precisamente te lo permite. Y en el caso de San Juan de la Cruz ocurre lo mismo. Esta unión de los amantes, que es lo que te va describiendo, te va narrando las estrofas, esta unión de los amantes al grado de que se hacen uno mismo. Y ese uno mismo es Dios, ¿no? El amada en el amado, por el amor de Dios, es como de, ¿cómo que el alma se transforma en Dios en este simbolismo? Pero si lo llevas al mundo del erotismo, es la unión de los amantes en el momento del clímax. Entonces, este simbolismo es Quizás, muy llamativo. Simbolismo que, como mencionábamos, los racionales, décadas después, lo van a llevar. Pero el mismo René Descartes, que aquí lo tenemos, o el buen Descartes, hablando en español, analicemos los primeros textos que publica o escribe Descartes, que era en esta mira de escribir el recurso del método, que es como de, la obra que rompe paradigmas, pero él mismo tiene las reglas para la dirección del espíritu, tiene las pasiones del alma. Entonces, no podemos entender el carácter racional del ser humano sin estos referentes espirituales, sin estos referentes que también retoman a su vez o parten de ella la mística y posteriormente la poesía o la literatura religiosa. Hablar del espíritu por el carácter racional que hablábamos desde San Agustín. Hablar de las pasiones del alma, que hablamos de ellas desde Aristóteles, Platón, la escuela neoplatónica, hablando de escritores, pues Dante Alighieri con la vida nova o no la vida nueva, hablar de Francesco Petrarca y el intercambio de almas como este carácter de la unión de los amantes, la poesía justamente de este carácter místico. Entonces, hasta incluso los racionales, viendo que la modernidad surge precisamente como la concebimos hoy en día históricamente, la concebimos desde Descartes o Descartes, en sus primeros textos para poder ir haciendo la consolidación del racionalismo, tuvo que partir de conceptos tan místicos o tan religiosos como el espíritu y el alma. Entonces, eso que hablábamos justamente hace unos minutos es el punto culminante, porque nosotros no podemos explicar la conciencia y el raciocinio sin esos elementos fundacionales como lo son el alma y el espíritu. Y entonces cuando de pronto comenzamos a cuestionarnos de dónde viene el alma, de dónde viene el espíritu, comienzan esas preguntas que no tienen respuesta y entonces el carácter racional comienza a evanecerse, a desvanecerse, mejor dicho, para caer en la fe. ¿Desde dónde venimos? ¿Cuál es nuestro germen? ¿Cuál es el origen de este raciocinio? ¿Por qué nosotros y no otros entes vivos? Entonces, esta situación es importante, al grado de que composiciones como la que nos acabas de leer, Joxan, son fundamentales. Hablar de estos altos, hablar de la oscuridad y que en el momento más oscuro de la noche venga esta revelación que es una luz a la mitad de la noche. A su vez, este ascender y descender, este alejarse y al mismo tiempo unirse. Es el va y ven. Otra vez podemos emularlo con el erotismo. El acto carnal es un va y ven, es un irse y acercarse. Entonces, en eso yace la simbología que por más que pretendamos nosotros racionalizarla, como lo hicieron a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, que justamente viene el siglo de las luces, la ilustración y demás, que supuestamente pretende romper estos paradigmas que eran tan anclados en la religión, porque no hay que olvidarlo, la Edad Media, el Renacimiento, son épocas bastante religiosas, separando la cuestión del Papa y los Borgia y demás, separando esos elementos, obviamente el carácter espiritual
era un carácter fundamental para la sociedad, y más por el contexto en el que se estaba viviendo. Llega los finales del siglo XVII, inicia el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, y se pretende alejarse de eso supuestamente. Pero después, ¿cuál fue la respuesta social? El romanticismo, esta necesidad de volver a exacerbar las emociones, los sentimientos. Y entonces otra vez volvemos a hablar del alma, así como tú me mencionabas, Yoxan, de ir rastreando estos momentos místicos, en mi caso, como filólogo y como especialista de estos términos que hacen referencia a la espiritualidad, yo hago lo mismo con el alma, estar hablando del alma desde la época de los griegos, después los romanos, después la Edad Media, después el Renacimiento, en el caso particular de España, los siglos de oro, y hablar del siglo de las luces, el neoclásico, pero después regresamos a los románticos. Los románticos vuelven a ver en la interioridad ese aspecto que va a explicarnos el quiénes somos, en dónde estamos, por qué somos, lo que le da sentido a nuestra vida, a nuestro andar en este sendero que denominamos vida. Entonces, ese aspecto de la mística, de la experiencia, y una experiencia sensorial en la máxima de la expresión, no solo corpórea, sino también de nuestros interiores. Ese famoso poema de Quevedo, ¿no? Del cerrar podrá mis ojos la postrera, y al final, ¿en qué termina? El polvo será más polvo enamorado, es decir, la sensación, en este caso en el ambiente amoroso, tanto va a ser la pasión amorosa y el amor va a ser tan puro que va a trascender más allá de la muerte. E incluso el cuerpo, que con el paso del tiempo va a hacerse polvo, va a ser un polvo enamorado. Eso mismo, aplicado a un contexto religioso, a un contexto espiritual, podría ser lo mismo. La devoción, el amor a Dios, la trascendencia, la fama, el conocimiento. Hablemos de lo mismo racional. El conocimiento es el que va a trascendernos a nosotros. Nosotros podemos morir, pero el conocimiento de nuestros pueblos anteriores, de los conocimientos que estamos adquiriendo o proporcionando hoy en el día, va a trascender nuestros tiempos. Justamente, ¿quién diría que el libro, este objeto, iba a ser precisamente el perfecto mecanismo? Primero fue la palabra, ¿no? Como tú bien decías, incluso citando a la Biblia, ¿no? Primero fue el verbo, ¿no? Y primero la oralidad era importante para entendernos y comunicarnos y recordarnos y rememorarnos y trascender. Pero después llega esta maravilla de la escritura, y entonces comienzan los documentos, y obviamente en el siglo XV llega la imprenta, y entonces los conocimientos, las creencias, las emociones, las sensaciones comienzan a trascender, y entonces como especie comenzamos a lograr esa experiencia mística a través tanto de la experiencia corpórea y extracorpórea, pero también a través del conocimiento, el poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, y eso consolida nuestro carácter de racional, pero también nuestro carácter sensorial, nuestro carácter espiritual. Y de ahí, para mí, de ahí radica la importancia de la poesía mística y posteriormente de la poesía religiosa. O no sé tú qué piensas al respecto, Yoxan. Sí, exacto. Retomo mucho lo que dices del romanticismo, porque ellos van a retomar toda esta idea y recuperar aquello que aflora los sentimientos, ¿no? Es decir, aflorar lo que sientes, la sensibilidad se vuelve importante, y va a venir un sinfín de autores que le van a cantar a la sensibilidad, ¿no? O sea, no solamente los románticos alemanes, ¿no? Es decir, la literatura se vive, más allá de ser racional, de estudiarse, porque es nuestro trabajo estudiarla desde una carrera que estudiamos como letras, pero la literatura también se vive, porque no deja de ser una producción del ser humano para poder evocar sentimientos. La poesía, al menos, como te lo dije en un principio, en mi trabajo sobre Josefina Vicens, ya en la especialización, que hablo sobre la escritura como esa experiencia también, un tipo de experiencia mística de revelación, evoco a Fernando Pessoa y ese precioso libro llamado Libro del Desasosiego, que es igual una exaltación al sentimiento, donde la única manera de poder expresarlo es a través de la palabra. La palabra nos ha acompañado y la palabra es bendición. Llámese, digo la palabra bendición en todo el contexto que se puede entender semántico para el ser humano, porque es la manera en que podemos expresar palabra.
Y de esta manera, ¿no? En ese aspecto, pues pienso también en, en cómo de la poesía mística nos vamos a la poesía religiosa, porque aunque ya no se habla, digamos, de una experiencia sobrenatural, pero tenemos todavía esa experiencia, esa necesidad de explicarnos a nosotros mismos a través de nosotros mismos, es decir, explicar a los otros a través de nuestras experiencias y explicarme a mí mismo a través de mí, y es preguntas filosóficas de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy, y entonces es recuperar eso y digo, bueno, también soy alma, tengo que ponerme, pues, no digamos a ¿cómo se dice? A paces con Dios. No quiero decir eso, de que me tengo que poner a cuentas con Dios, pero simplemente es como que soy también eso, me educaron de esa manera, digo, hablo de tanto los poetas religiosos, ¿por qué? Porque la religión está marcada en nuestra historia, ¿no? Nos vamos atrás desde la época de la Inquisición, el Vaticano, las tradiciones religiosas, e incluso si no son católicos, pues también poetas cristianos que llevan como ese Dios, ya no digamos como donde ese Dios se vuelve tal vez un juez, donde ese Dios se vuelve el invisible que no responde. Incluso Javier Sicilia tiene un poema que se titula Omnipotencia y le llega a decir, así te ves bien crucificado, porque no respondes al llamado, a un llamado, ¿no? O sea, como que estás inerte, ¿no? Y entonces es darle un poco la vuelta, y yo digo que sí, es darle la vuelta donde ya la experiencia mística no, más bien ahora quiero cuestionar, ahora quiero preguntar, ahora quiero saber, y bien sabemos que, pues, yo sí comparto esa idea de que la poesía es un tipo de oración. Perdón que te interrumpa, Yoxan, pero creo que ese aspecto fundamental de la poesía a su vez es porque tiene este carácter estético. Es decir, el arte tiene este carácter de lo estético, es decir, de generar emociones, de expresar y generar emociones. Entonces, que de repente las emociones no siempre tienen que ser gratas. Entonces también puede llegar el enojo, puede llegar el miedo, puede llegar la angustia, la incertidumbre, y entonces ahí es donde la poesía no solamente te va a revelar, en este aspecto místico, no solamente te va a revelar ese aspecto emocionante, ese aspecto atractivo, sino también te puede mostrar la contracara, cuestionarte, no solamente cuestionar a la deidad, cuestionarte a ti mismo reflejado en esa deidad, porque puedes cuestionarte el por qué creíste, por qué seguiste o viceversa. El ateo puede cuestionarse el por qué no creyó, si estaba ahí la evidencia. Entonces, esta dicotomía de lo sensorial, de lo reflexivo, también radica en ese carácter estético del arte, el generar emociones. Y las emociones, en nuestro caso, entes racionales, también es una cualidad que solamente tenemos nosotros, porque no nos basamos en instintos. A veces hacen la analogía entre la fe y basarte en instintos. De tú nada más sigues la fe porque es como si estuviera el borreguito siguiendo al pastor, y dices, no, porque para mí la mística y la religiosidad que más valen son las que son conscientes, que eres consciente, ya sea de tu carácter diminuto en comparación con la totalidad, o bien que eres consciente de que lo que estás siguiendo y haciendo es correcto o incorrecto. Pero bueno, te interrumpí, Yoxan, continúa. Sí, no te preocupes, y creo que nos estamos dirigiendo a ese gran poema que a mí me encanta, que se los quiero compartir ya al final. Es un poco largo, se llama Poema del Cristiano, pero si me permites leerlo al final, creo que cerraríamos muy, muy bien, porque todo lo que estás diciendo va relacionado a ese poema, donde es cierto, o sea, me reflejo en ese Dios, y ese Dios se refleja en mí, y a partir de ahí puedo cuestionar el de que por qué creí, el de que por qué negué existencia, y el saberme humano, y pues también no tan importante en un mundo que va más allá de mis posibilidades. Llámese en el mundo, universo, y si nos vamos más allá, que aunque no está comprobado la existencia de otros seres vivos hasta ahorita en otros planetas, pero incluso creo que a veces el sentirnos, el ser un poco egoístas en sentir que tal vez somos los únicos, ¿no?
Y entonces es esa búsqueda, es ese querer saber más sobre nosotros mismos y de lo que nos rodea, y en eso pues está también la educación religiosa que nos enseña, ¿no? Entonces, pues, esta idea de la búsqueda de la revelación a través ya no solamente del Dios, sino también de la literatura, la poesía, la escritura, que como les decía, por aquí tengo a la mano de Fernando Pessoa, y donde Pessoa en el libro del desasosiego da esas preciosas reflexiones, ¿no? Reflexiones asertivas de, donde leer, donde para él escribir es como orar, es como una devoción de fe, es una creencia donde él entra en un trance diferente, donde él se siente diferente, donde él siente que puede alcanzar ahí la trascendencia. Y creo que de alguna manera el artista busca eso a través de la escritura, a través de la pintura, trascender. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a morir y que hay que de todo. La verdad, aunque creamos, aunque los racionales, aunque los ateos digan, no, es que es morir, pero hasta ellos, seguramente, y sobre todo los que son artistas, y no lo digo desde una cuestión de creyente, pero yo creo que sí tenemos miedo a morir y saber que puede quedar todo, y entonces saber que la única manera que podemos dejar una huella fuerte en este mundo, cuando nos volvemos conscientes de eso, es a través del, podemos hacerlo a través del arte o a través de dejar aportar algo a otras generaciones. Sí, y creo que justamente ese elemento de dejar huella, creo que es el elemento fundamental de todo esto, porque creo que como lo decíamos al inicio de esta charla, creo que ese es un elemento característico del ser humano, el dejar huella. Por eso hablábamos, hasta lo podemos tropicalizar el día de hoy, ¿no? Tener seguidores, tener likes, de que tu nombre, en el momento de buscarlo en Google, sabes que estás vivo porque puedes ver tu nombre y tu imagen. Ese tipo de situaciones de dejar huella puede ser de una manera muy superficial, entre comillas, pero al final estás dejando evidencia, más que huella, vamos a dejarlo también en este aspecto de la evidencia de tu existencia. Eres consciente de que eres y estás gracias a esos aspectos, a que alguien te conozca y reconozca. Y justamente el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la mística y la religiosidad, creo que esa es la función de ambos aspectos, de podernos reflejar y sentirnos identificados con algo que es superior a nosotros, pero que también nosotros aspiramos en algún momento, muy al estilo de San Juan de la Cruz, de unir esa alma con Dios y transformarme en uno mismo y estar equiparado. El poder crear algo como lo hace un Dios y, y que tu nombre sea conocido, reconocido y hoy en día e incluso seguido, porque muestra de ello es esa necesidad de sígueme, esa es la palabra, follower, amigo, el que esa cuestión de querer ser la vanguardia, de tú estar encabezando un movimiento, encabezando a un grupo, y eso significa que lo que estás haciendo es correcto y en consecuencia ese concatenar o esa cadena de acciones te va a dar un nombre, porque a pesar de que nosotros tenemos un nombre de nacimiento, de bautizo, como sean nuestros rituales, nuestro nombre, si solamente se queda en nuestro círculo cercano, en realidad no sirve de nada. Nosotros queremos que nuestro nombre trascienda más allá de nuestros círculos cercanos. Entonces, creo que eso que estamos reiterando a lo largo de esta charla de la búsqueda de la trascendencia, la búsqueda de la explicación, creo que es inherente a la naturaleza del ser humano, porque tal vez otros entes que también tienen la capacidad de la vida, es decir, tienen este soplo de vida, es decir, un alma, tal vez no son conscientes de su transitar por la vida, ni tal vez pretenden trascender más allá. Pueden tal vez querer trascender desde una perspectiva genética, porque ese es su impulso, ¿no? Pelear contra el rival para poder copular con la hembra y poder perpetrar su genética, pero no, tal vez no lo hacen de manera racional. Es el instinto de sobrevivencia, el instinto de supervivencia, pero en el caso del ser humano no solamente busca perpetrar su especie por medio de la genética de los hijos, sino también a partir de sus hechos, de sus palabras, y eso nos hace ser una especie que se distingue de las otras, porque la perduración de las demás especies es por medio de cuestiones genéticas, la semilla que sí germinó, el esperma que sí pudo hacer unión con un óvulo y generar
una nueva generación de la especie. En el caso del ser humano no solamente caemos en eso, sino vamos más allá y están las palabras y están los hechos y están las perspectivas y está incluso la forma de vestir. Hay una serie de acciones que nos hacen demostrar nuestra presencia y nuestra estancia en este mundo. Pero, insisto, es algo que todo el tiempo tenemos que cuestionarnos y a veces no somos conscientes de ello, porque a veces lo vemos como algo peyorativo hablar de esta situación mística, de esta situación religiosa, cuando la realidad dice que nuestros actos los seguimos perpetrando, ya sea, insisto, en follower, en seguidores, en likes, en reacciones en general, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestro entorno. Incluso los algoritmos son como estos dioses que manejan nuestras sociedades virtuales. Nos unen por las ideas, nos unen por nuestros intereses. Entonces, la idea de reconocimiento y conocimiento sigue, solamente tal vez se transforma, pero la esencia sigue siendo la misma. Buscamos reconocernos, buscamos reconocimiento y buscamos también de vez en cuando tener los pies en la tierra para poder compartirlo. ¿Por qué el verbo que usamos en redes sociales es compartir? Porque es justamente eso, el poder tener este momento de inspiración y generar un video, generar un audio, generar una obra de creación y se pueda compartir. Porque si nosotros no quisiéramos trascender, ¿por qué lo publicaríamos? Entonces, nuestras ideas, nuestras obras pretenden eso, pretenden que ese momento de inspiración, ese momento de eureka, sea conocido, reconocido y compartido. Y esa cadena de verbos, esa cadena de acciones, a su vez, perpetra nuestro nombre y en consecuencia la trascendencia de tal nombre. Entonces, esto que estamos tocando solamente es un aspecto más, una evidencia más de nuestra naturaleza, Yoxan. Sí, porque de alguna manera pues nos gusta ser dioses, nos gusta construir dioses, ¿no? Nos gusta buscar la deidad aquí en la tierra a través de, vamos, o sea, bueno, que está de moda el fútbol ahorita, que por el mundial, pues vamos, ¿no? El mismísimo Maradona, ¿no? Que en Argentina es visto como un dios, ¿no? Hay un templo Maradona, hay una deidad, nos gusta ser dioses. Incluso, pues uno también, o sea, uno también hace sus dioses, ¿no? Incluso a nosotros que nos gusta la literatura, pues vemos a nuestros poetas inalcanzables y, es un pinche dios, ¿no? O sea, y así fue visto tal vez, no solo San Juan, Gamboa, ¿no? El caso de Gamboa, que dicen, es un poeta que solo en su juventud y hasta ahí, ya con eso le bastó para pasar a la trascendencia. Walt Whitman, y así pues Sor Juana Inés de la Cruz, y así podemos ir citando otros autores, y cada quien tendrá sus autores ya de una manera más subjetiva, porque pues aquí, digamos, lo mencioné a través de un canon, pero pues ya de una manera subjetiva yo puedo decir, no, pues este es mi poeta, o este es y para mí es mi Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta tener esa devoción hacia algo, ¿no? Hacia algo que podemos tal vez ver. Sin embargo, pues en la poesía religiosa es al mismo tiempo el ver y el no ver, porque le cuestiono a Dios, como que acepto o incluso niego la existencia, pero lo cuestiono de todas maneras o cuestiono por qué de esa negación, ¿no? Y todo lo que estábamos o de lo que hemos hablado, creo que cierra muy bien con este tema de Jorge de Lima. Jorge de Lima es un poeta que vivió de 1895 a 1953, chileno, y escribe un poema titulado Poema del Cristiano, que para mí, lo voy a leer pues obviamente en español, no en portugués, pero es un poema que para mí encierra toda esa creencia, o sea, de una manera muy concreta, no tanto a lo místico, sino más bien haciendo alegoría esta escolástica, es decir, esta reflexión de Dios a través de lo filosófico, pero también de lo humano, es decir, yo me siento Dios, bueno, más bien no, yo me siento creyente, yo me siento cristiano, yo siento que puedo estar a través de eso en comunión con Dios, puedo estar en comunión con otros y puedo, porque al final de cuentas todos estamos en este mismo.
y el uno que se vuelve todo y el todo que se vuelve uno. Esta hermosa dicotomía de que la que incluso Borges habla, el uno que se vuelve todo o el dos que se vuelve uno nada más, San Juan de la Cruz, esta unión, y creo que este poema lo representa. De hecho, me lo he intentado aprender de memoria, ahí voy todavía, pero no es muy largo, no es muy largo, pero como que a veces como que no da tiempo para aprendérselo de memoria, pero se los voy a leer. Este poema está en esta preciosa antología, si un día la consiguen, se titula El Salmo Fugitivo, una antología de poesía religiosa latinoamericana del siglo XX, donde es de Leopoldo Cervantes Ortiz, y el prólogo lo hace Pedro Casaldáliga. Y antes de leer el poema, me gustaría citar un poco lo que dice Leopoldo Cervantes, que dice: escribir poesía de tono religioso para los poetas modernos resultaba impensable a menos que se hiciera con ironía y con una profunda conciencia de lo sucedido en el ámbito estético. Es decir, hablaba de los modernistas de Rubén Darío y todos los demás, ¿no? Pero al final, Pedro Casaldáliga dice: en nuestra América se habla de Dios y se le habla cantando, gritando, a veces renegando, pero siempre creyendo con una apasionada familiaridad. Dios es de los nuestros, Dios es de los nuestros, sobre todo de los pobres y de los inconformados y de los militantes rebeldes. Es decir, se le puede hablar con devoción, se le puede hablar con enojo, se le puede hablar con grito, renegando a Dios, porque ese es, digamos, también en América es otro contexto, ¿no? Porque obviamente nos toca, digamos, incluso vivir y sufrir de manera diferente a Dios, ¿no? Es decir, mientras que bien sabemos en Europa, pues nace la Iglesia Católica, está el Vaticano, y es una devoción más íntima. Para nosotros incluso la evangelización viene de otra manera, lo sufrimos desde otra manera. Y sin embargo, pues, obviamente tal vez por eso van a venir poetas como César Vallejo, donde hay unas preguntas, hay un cuestionamiento directo a Dios, ¿no? Ese verso de Vallejo hacia Dios famoso, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, ¿no? O hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, es decir, sentir el odio de Dios. Son imágenes impresionantes en un poema. Pero, digamos, desde mi trinchera, desde esta experiencia de la búsqueda de querer una comunión con Dios o expresar esta relación con Dios, pues yo encuentro en este poema de Jorge de Lima un eco, no solamente de la poesía mística, sino como esta conciencia, como dices, de el, lo particular o lo singular o lo diminuto que soy a comparación de este universo completo, pero aún así me siento parte de, incluso parte de Dios, y Dios es parte de mí. Y voy a darle lectura al poema. Poema del cristiano Jorge de Lima. Porque la sangre de Cristo ha caído en mis ojos, mi visión es universal y tiene dimensiones que todos ignoran. Los milenios pasados y los futuros no me aturden, pues nazco y naceré, pues soy uno con todas las criaturas, con todos los seres, con todas las cosas que descompongo y absorbo con los sentidos y comprendo con la inteligencia transfigurada en Cristo. Tengo los movimientos ensanchados, soy ubicuo, estoy en Dios y en la materia. Soy viejísimo y apenas nací ayer. Estoy empapado en los limos primitivos y, al mismo tiempo, resueno las trompetas finales. Comprendo todas las lenguas, todos los gestos, todos los signos. Tengo glóbulos de la sangre de las razas más opuestas. Puedo jugar con una simple seña el llanto de todos los hermanos distantes. Puedo extender sobre todas las cabezas un cielo unánime y estrellado. Llamo a comer conmigo a todos los mendigos y ando sobre las aguas igual que los profetas bíblicos. Ya no hay oscuridad para mí. Opero transfusiones de luz en los seres opacos. Puedo mutilarme y reproducir mis miembros como las estrellas de mar. Porque creo en la resurrección de la carne y creo en Cristo y creo en la vida eterna. Amén. Y, poseyendo la vida eterna,
Puedo transgredir las leyes naturales. Vengo e iré como una profecía. Soy espontáneo como la intuición y la fe. Soy rápido como la respuesta del maestro. Soy inconsútil como su túnica. Soy numeroso como su iglesia. Tengo los brazos abiertos como su cruz, despedazada y rehecha a cada instante, en todas direcciones, en los 4 puntos cardinales. Y sobre los hombros la conduzco a través de toda la oscuridad del mundo, porque tengo la luz eterna en los ojos. Y teniendo la luz eterna en los ojos, soy el mago mayor, resucito en la boca de los tigres. Soy un payaso, soy el alfa y la omega, pez, cordero, comedor de saltamontes. Soy ridículo, soy tentado y perdonado. Soy derribado al suelo y glorificado. Tengo mantos de púrpura y de estameña. Soy burrísimo como San Cristóbal y sapientísimo como Santo Tomás. Y estoy loco, loco, completamente loco para siempre, por todos los siglos, loco de Dios. Amén. Y siendo la locura de Dios, soy la razón de las cosas, el orden y la medida. Soy la balanza, la creación, la obediencia. Soy el arrepentimiento, soy la humildad. Soy el autor de la pasión y muerte de Jesús. Soy la culpa de todo, nada soy. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. No, pues tienes toda la razón, Joxan. Este poema precisamente concatena o puede sintetizar lo que hemos dicho. Es decir, si nosotros analizamos o vamos desmenuzando esta composición, vemos lo que decíamos, ¿no? La dicotomía, ¿no? La tentación y el pecado, la tentación y la glorificación, el salvarte, la vida, la muerte, el darle vida a Dios, pero al mismo tiempo la muerte, que pues podríamos revelar muchas tradiciones, el árbol del conocimiento y que la misma creación de Dios generó el pecado capital que es la muerte. Esta composición, coincido totalmente contigo, Yoxan, sí, sintetiza de muy buena manera esto que es lo que hemos tratado de referir a lo largo de nuestra charla, ¿no? La importancia y la necesidad de conocernos, reconocernos en la otredad, y esa otredad puede ser tan sublime como un Dios, o puede ser tan cercano como un otro, un ser amado, un familiar, otra civilización, etcétera. No, pues insisto, esta composición, pues invito a la comunidad de Yo Leo a acercarse, ¿no? Acercarse a esta composición para poderla ir desmenuzando poco a poco, porque precisamente es un reflejo no solo del yo lírico que está hablando a lo largo de la composición, sino incluso puede ser un reflejo de nuestra tradición como civilización, tanto occidental como nuestra civilización judio-cristiana, católica, apostólica y romana, porque lo refleja justamente lo que es la humanidad. La humanidad es esta entidad que le da vida y muerte a los dioses, pero también le da vida y muerte a nuestros mismos congéneres, a nuestra misma raza, a nuestra misma especie. Entonces, sí, coincido totalmente contigo, Yoxan, vuelvo a insistir en que esta composición como que sintetiza de muy buena manera lo que hemos hablado. Y pues no sé si antes de despedirnos, perdón, quisieras agregar algo más, Yoxan. Solamente reiterar que efectivamente encierra todo, porque es un completamente equilibrio en que soy humano, pero también soy divino, o puedo ser divino, pero encontré esa divinidad en mí y aquí, a través de esa búsqueda experiencial. Y ya no digamos, obviamente hay otras tradiciones, llámesele Dios, experiencia poética, experiencia estética, que ese es otro tema, pero ahí está, buscar esa experiencia más cercana a la perfección. Y este poema lo equilibra muy bien, desde todo soy, nada soy. Ese final a mí me parece súper fuerte, muy bien. Es un remate donde el poema termina perfecto. Y pues eso, nada más creo que con eso cerraría, agradeciéndote, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme, gracias también a Nancy que fue el conecte, un saludo que yo creo que nos va a ver, entonces un saludo y muchas gracias a Nancy por hacer esta conexión entre tú y yo, a ella también pues
es curioso porque estuvimos juntos en ese curso de filológicas, pero no nos conocimos ahí, ya nos conocimos después, pero no nos conocimos en ese curso de mística y lenguaje poético en el que los dos estuvimos, pero los dos somos fans de la poesía mística, ¿no? Y pues a ella le gusta mucho José Emilio Pacheco, que José Emilio Pacheco, además es especialista en José Emilio Pacheco, y que también tiene igual su tradición en la Biblia, ¿no? O sea, José Emilio Pacheco evoca mucho en la Biblia. Entonces, pues, más que nada, gracias por el espacio, gracias por la invitación, y gracias a toda tu audiencia. No, no, todo lo contrario, Yoxan, gracias por tu tiempo, gracias por tus perspectivas, gracias por estas lecturas. Y sí, te secundo en agradecerle a mi estimada Nancy Hernández García, que pues, bueno, ya nuestra comunidad de Yo Leo la conoce muy bien. Hay 3 capítulos con ella, hay uno sobre José Emilio Pacheco, otro sobre su propia poesía, porque no hay que olvidar que nuestra buena Nancy es también poeta. Y después también hablamos de la literatura escrita por mujeres, la literatura mexicana escrita por mujeres. Sí, te sigo en ese agradecimiento a Nancy, que es la que nos contactó, la que hizo que esta charla tuviera lugar. Y justamente hablando de conexiones, comunicaciones y demás, Yoxan, si alguna persona de la comunidad de Yo Leo quisiera contactarte a ti para conocer tu perspectiva o, por qué no, en esta búsqueda que estás haciendo de autores y relaciones y demás, alguien también te pudiera ofrecer textos especializados, autores, composiciones, te podemos encontrar en alguna red social o te pueden enviar algún correo, alguna cuenta. ¿Cómo nos podemos contactar contigo, Yoxan? Sí, claro, pues en Twitter lo tengo como @yoxanbecerril, bueno, como se escribe mi nombre, lo pueden, Yoxan Becerril, ¿no? Así como se va a aparecer escrito mi nombre, todo junto, así pueden encontrarme en Twitter, también en Instagram como Yoxan Becerril, ahí, y aunque ahí lo tengo un poco más privado, pero aún así, pues podrían escribirme y ahí tenemos la conexión, ¿no? Twitter sí es más público y donde ahí sí comparto de vez en cuando mis lecturas y pues espero que esta no sea la primera y última vez que podamos platicar tú y yo sobre, hay mucho de qué hablar de todo este tema. Faltó Alda Merini, que es una poeta italiana también religiosa, que su caso es muy especial porque ella incluso termina en un manicomio, bueno, en un hospital mental, en aquel entonces se le conocía como manicomio, en un hospital mental porque ella aseguraba que Dios le hablaba, ¿no? Pero ya es una poeta del siglo XX, ya eso de que Dios te habla ya suena wow, o sea, oye, algo te pasa, ¿no? Entonces los familiares, pues terminan pues llevándola a un hospital psiquiátrico, ¿no? Y así hay otros casos muy aislados, pero yo creo que más representativo el de Alda Merini. Y obviamente pues hay más de dónde jalar de esto, pero insisto, muchas gracias y cualquier duda o comentario, pues por ahí estoy en Twitter como @yuxanbecerril y podemos hablar y ahí por ahí tengo todavía en futuro, en planeación todavía un proyecto que sí quiero llevar a cabo acerca de la poesía religiosa. Aún no sé si para Twitter o para TikTok o Instagram, pero, o tal vez para los 3, pero ahí lo veré. Pero muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Pues bueno, comunidad de Yo Leo, ya vieron, mientras Yoxan nos estaba diciendo sus redes sociales, que principalmente sería en primera instancia Twitter y en segunda instancia Instagram, ahí estaba en la pantalla, ustedes ya lo vieron, Yoxan Becerril, todo junto, ahí está escrito, para que precisamente lo consulten a él, porque insisto, es un conocedor, él todavía no se dice especialista, es un constante buscador de casos, de perspectivas, de investigaciones y todas esas situaciones, pues bueno, si algún integrante de la comunidad de Yo Leo puede abonarle a su corpus, a su objeto de estudio algo, o le quieren consultar algo, intereses, investigaciones, sus perspectivas, pues bueno, pueden ir siguiendo estas situaciones que nos comparte Yoxan a lo largo de principalmente en Twitter, o bien lo podemos consultar por estas vías, ¿no? Twitter por un lado e Instagram por el otro. Pues, ¿qué te puedo decir, Yoxan? Infinitas, infinitas gracias por tu tiempo y coincido contigo. Espero que esta sea la primera de muchas charlas, porque el tema de la mística y todo lo que lo rodea, autores, autoras, filosofías, técnicas, recursos, épocas, intereses sociales, filosóficos, literarios, culturales, nos da para aventar para arriba, ¿no? Entonces, este tema es un tema infinito, precisamente, ¿no? La mística nos ha mostrado a partir de a través de los siglos
que es un tema que nunca se puede abarcar, ¿no? Es algo que todo el tiempo, constantemente, se va alimentando y va proporcionándonos casos. Entonces, infinitas, infinitas gracias, Yoxan. Sí, nada más para cerrar, quiero cerrar con una frase que incluso yo llegué a esta conclusión, seguramente tal vez ahí lo dijo ya mejor que yo, pero yo llegué a la conclusión de que para hablar de mística hay que tomar solo un grano de arena y no todo, y no toda la que quepa en tu mano. Así es mi perspectiva para hablar de la mística. Gracias. Coincido totalmente. Entonces, ya lo escucharon, comunidad de Yo Leo. Vayamos poco a poco agarrando un grano de arena y no querer abarcarlo todo, ¿no? Entonces, pues infinitas, infinitas gracias de nueva cuenta, Yoxan. Y también, antes de despedirme, comunidad de Yo Leo y audiencia en general, pues ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, estén al pendiente de las redes sociales de este proyecto, usen el espacio de comentarios para mostrarnos su perspectiva, qué piensan de la mística, de las composiciones religiosas, de lo que hay detrás de ellas, esta necesidad de la contemplación, pero al mismo tiempo de la acción, esta necesidad de conocerse y reconocerse y buscar el reconocimiento también, todos esos aspectos que hemos tocado. También no olviden compartir este o cualquiera de los otros videos que componen al proyecto de Yo Leo. También se puede usar el espacio de comentarios para sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y su tiempo y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.